Buenos días a los medios que nos acompañan, a los compañeros de los encargados de la comunicación de la Cámara de Diputados. El día de hoy queremos dar esta conferencia de prensa, diferentes organizaciones de los pueblos, barrios indígenas, con respecto a los derechos electorales en el marco de la reforma electoral que se está llevando a cabo ahorita en los parlamentos abiertos. Vamos a escuchar el posicionamiento. De igual manera, queremos dejar la solicitud y patente nuestra participación el día 9 de agosto, en donde se va a tratar el asunto de diferentes sectores de la población y su participación electoral. Doy la bienvenida a todos los compañeros, el agradecimiento a los medios de comunicación. La doctora Albadina dará lectura a parte del posicionamiento, luego el compañero Daniel termina para que los den a conocer. Agradezco a todos ustedes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Albadina Ábrego, de Cuautepec, del pueblo de Cuautepec. Los pueblos y comunidades indígenas en la reforma política electoral. Los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, por ser un grupo étnico abandonado e históricamente discriminado por injusticias sociales, deben incluirse en la reforma electoral discutida actualmente en la Cámara de Diputados, ya que están representados por grupos minoritarios en el Poder Legislativo que no supera el 2%, pero que a nivel poblacional son 25 millones. Sin embargo, en los últimos 8 años se ha mejorado el marco jurídico de sus derechos políticos electorales con base en las sentencias jurisdiccionales emitidas por el Instituto Nacional Electoral, para que se incluyan sus derechos políticos electorales en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos a través de la presente reforma electoral. Para incluir los derechos políticos electorales en la reforma electoral de los pueblos y comunidades indígenas, se deberán atender los criterios de la acción afirmativa, autoadscripción, consulta previa, libre e informada, además de la autonomía de los órganos electorales y de sus organizaciones internas. Respecto a la acción afirmativa, esta consiste en políticas públicas preferenciales para determinado grupo social, étnico o minoritario, que compensen los perjuicios, discriminación e injusticias que han experimentado. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicó la jurisprudencia 11/2015, que contempla el concepto de acción afirmativa, que considera una gama de políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa y reglamentaria que se aplicarán según el contexto y objetivo que se pretenda alcanzar en las comunidades indígenas. En el ámbito electoral, la acción afirmativa indígena garantiza bloques de listas que se definen conforme al número mínimo de candidatos, es decir, incluye no solo un número mínimo de candidaturas indígenas, sino también la distribución equitativa de las mismas. El recurso jurídico de la acción afirmativa indígena ha evolucionado en el tiempo al pasar de una representación electoral de 13 distritos a 21. Esto establece cuotas para las listas de representación proporcional de la circunscripción y sus efectos serían para todos los grupos vulnerables, que además de los pueblos y comunidades indígenas, se considere al pueblo afromexicano, al de diversidad sexual, discapacitados, jóvenes y migrantes, afirmativa indígena. En relación al criterio de la autoadscripción, para identificar a la población indígena,
ya fue retomado este criterio por el Tribunal Electoral en la tesis cuarta diagonal 2012, que define que el criterio fundamental para determinar si una persona es integrante o forma parte de un pueblo o comunidad indígena es en el derecho a la autoadscripción, que es la facultad de grupos e individuos identificarse con alguno de los pueblos indígenas y así gozar de los derechos que de esta pertenencia se deriven, definiendo su adjudicación étnico-cultural. Este criterio se refuerza con lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en donde se establece que la conciencia de la identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio, el cual se contempla en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ciudad de México. La consulta previa e informativa en material electoral, esta consulta no está reconocida expresamente en la Constitución Federal. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales electorales han ordenado realizar consultas libres, previas, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe a comunidades indígenas, aplicando directamente las disposiciones del Convenio 169 de la OIT y otros instrumentos. Continúa mi compañero. Y otros instrumentos, incluso en la consulta. Incluso en la Constitución Política de la Ciudad de México es un instrumento de la democracia directa. Actualmente los organismos electorales en algunas entidades efectúan la elección de autoridades de comunidades indígenas, por lo que la reforma electoral debe de contemplar la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. Actualmente la iniciativa de ley de consulta está en el Senado después de ser aprobada por la Cámara de Diputados. Esta iniciativa surgió por un ordenamiento judicial. Finalmente, la autonomía de los órganos electorales y su organización interna se refiere a la implementación de la libre determinación y autonomía que corresponde a las comunidades indígenas de acuerdo con sus sistemas normativos, la elección de sus representantes y el reconocimiento de sus autoridades tradicionales. Depende en gran medida de la implementación de la libre determinación y la autonomía. Los pueblos y comunidades indígenas deben de llevar procesos electorales mediante sus sistemas normativos, los requisitos para el ejercicio del voto, los derechos y sus restricciones, así como las obligaciones de las y los ciudadanos. Se hará conforme a sus normas prácticas y tradiciones democráticas, de conformidad con los principios establecidos en la Constitución Federal, la Constitución local y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Para llevar este tipo de consulta es necesario la creación de un área especializada de los órganos electorales que tendrá la función de coadyuvar en los procesos de elección interna, siempre y cuando lo solicite la comunidad, pudiendo declarar legal o nula la elección. En complemento con los principios de la pluriculturalidad, libre determinación y autonomía establecidos en el marco de los derechos indígenas, este esquema se ha llevado a cabo actualmente en Oaxaca. Por lo anterior expuesto, se deberán hacer las siguientes modificaciones en el articulado de la iniciativa Reforma Electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se incluyan los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas, siendo en los artículos siguientes: artículo 8, 3, 41, 51, 73, 99, 115, 116 y 122. ¿Es cuánto, compañero? Pues no sabemos si existiera alguna pregunta de los medios para que los compañeros que elaboraron este pronunciamiento pudieran responderles. Creemos firmemente que hace falta mucho por hacer
reformar, adicionar sobre los derechos de los pueblos indígenas en todo el país. Es por eso que nos preocupa el asunto de tener por lo menos una interlocución en la mesa de trabajo del Parlamento Abierto del día 9 de agosto. Pues, si alguien quiere hacer una pregunta, y si no, pues agradecemos a todos ustedes la asistencia. Dígame. Ok, perdón, no hay preguntas, entonces queda ahí en el archivo del Congreso esta prensa. Agradecemos a todos ustedes, muchas gracias compañeros.